Isabela y Gabriel compartieron una vida entera de risas, lágrimas y secretos susurrados, pero sus últimas palabras contenían una verdad que nunca llegó a decirse en voz alta, una verdad que ahora resuena en mis sueños cada noche, como si el silencio hablara por él desde el otro lado. ¿Será que lo estoy perdiendo en los susurros del pasado? ¿O hay algo mucho más oscuro escondido detrás de esas palabras? Cada vez que cierro los ojos, Gabriel está ahí. Su voz no ha cambiado. Sus ojos aún me miran como si nada hubiese terminado. Pero entonces dice algo, una frase inconclusa, un secreto que se ahoga justo antes de salir. Y me despierto temblando, con el corazón en la garganta. Durante semanas he intentado ignorarlo. Pensé que era mi tristeza hablando, mi corazón deseando volver a escucharle. Pero estos sueños no se sienten como simples recuerdos, se sienten vivos, como si su alma aún buscara la mía en la oscuridad. No sé si es mi mente tratando de consolarse o si hay algo que él aún necesita decirme. Pero si alguna vez has sentido que alguien te habla en tus sueños, quédate conmigo hasta el final. Tal vez tú también encuentres respuestas en los ecos de lo que no se dijo. Gabriel apareció en la vida de Isabela cuando ella menos lo esperaba. No fue un encuentro dramático ni de película. Fue simple. Ella buscaba libros viejos en una tienda polvorienta del centro y él estaba sentado en el suelo, hojeando uno de sus autores favoritos. Ese primer cruce de miradas tuvo más intensidad que 1000 confesiones. Desde entonces se volvieron inseparables. No eran una pareja perfecta. Discutían por cosas pequeñas, por cómo doblar las toallas o qué serie ver en la noche. Pero en lo esencial se entendían sin palabras. Gabriel tenía esa forma de mirar el mundo como si cada momento fuese una oportunidad de sentir algo verdadero. Y Isabela lo admiraba por eso. Pasaron 3 años viviendo juntos, construyendo una rutina que se sentía eterna. A veces él tocaba canciones sin letra en el piano del apartamento. Ella escribía poemas en secreto sobre esas melodías. Nunca se lo dijo, nunca se atrevió. Los domingos cocinaban juntos y Gabriel siempre quemaba el pan sin querer. Isabela fingía molestarse, pero en el fondo adoraba ese pequeño caos. Tenían una lista de viajes soñados, pero nunca salieron de la ciudad. No les importaba, porque el hogar era él, el hogar era ella. Un día, Gabriel comenzó a despertarse en medio de la noche, respirando agitado. Le decía que no recordaba los sueños, pero que algo en ellos lo perseguía. Isabela no insistía. Pensó que era estrés, nada más. Pero esas noches se volvieron más frecuentes, y en su silencio ya se notaba el principio de una despedida. Ninguno lo dijo en voz alta, pero ambos lo sintieron. Quizás por eso, las últimas palabras de Gabriel no fueron un adiós, fueron un murmullo a medio terminar, algo que dejó colgando en el aire, algo que ella jamás logró entender por completo, hasta que él comenzó a regresar en sus sueños. El día del funeral, la ciudad parecía respirar más lento. Las nubes estaban bajas, pesadas, como si supieran que el mundo de Isabela se había detenido. El ataúd cerrado, las flores blancas y el silencio incómodo de los asistentes no hacían justicia a lo que ella sentía por dentro. Un abismo que no tenía fondo. No lloró durante la ceremonia, no podía. Era como si su cuerpo aún no hubiera recibido la orden de aceptar lo inevitable. Se mantuvo de pie, firme, mirando la caja de madera como si en cualquier momento Gabriel fuera a salir de allí, con una de sus bromas extrañas para romper el hielo. Cuando todos comenzaron a irse, Isabela se quedó sola frente a la tumba recién cubierta. Fue entonces cuando lo sintió, un susurro, no en el oído, sino en el pecho, una frase incompleta, «Te esperaré en...».
Y nada más. No supo si lo imaginó, pero la voz era de Gabriel, sin duda. A partir de ese momento supo que aquello no era una despedida definitiva. Algo había quedado pendiente, y aunque no lo entendía del todo, lo sentía tan real como su propia respiración. Gabriel no se había ido por completo. Las noches siguientes al funeral fueron un desfile de insomnios y despertares bruscos. Isabela cerraba los ojos y, sin querer, se encontraba de nuevo con él. No era como soñar con alguien que se extraña, era distinto. Los colores eran más vívidos, los sonidos más nítidos. Gabriel aparecía siempre en el mismo lugar, un campo abierto, bajo un cielo inmóvil, sin sol ni estrellas. El aire allí tenía un peso extraño, como si se respirara otra dimensión. Al principio, ella lo observaba desde lejos. Luego, comenzaba a acercarse y él le sonreía, esa sonrisa que mezclaba ternura y misterio. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, despertaba, como si algo o alguien interrumpiera la conexión. Isabela comenzó a escribir lo que recordaba, cada detalle, las palabras que alcanzaba a oír, los gestos de Gabriel, el clima del lugar. Cuanto más escribía, más se daba cuenta de que los sueños seguían un patrón, como si fueran episodios de una historia que aún no había terminado de contarse. Una noche se atrevió a hablarle. «¿Qué quieres decirme, Gabriel?», susurró en el sueño. Él la miró con los ojos llenos de algo parecido a tristeza o advertencia. «No debí guardar silencio», respondió, y luego todo se desvaneció. Despertó con el corazón acelerado y lágrimas en el rostro. Esa frase no era casual. Gabriel no era un recuerdo revivido por el dolor. Estaba intentando comunicarse, de algún modo, desde algún lugar. Y ella comenzaba a entenderlo. Las señales estaban ahí, en los sueños, en los susurros, en el eco de sus últimas palabras. Pero, ¿qué era lo que él no había dicho? ¿Y por qué justo ahora? Cuanto más se acercaba a la respuesta, más fuerte era la sensación de que algo grande estaba por revelarse. Algo que lo cambiaría todo. Esa noche algo cambió. El sueño fue distinto desde el primer instante. El cielo del campo estaba cubierto por una niebla densa y la figura de Gabriel no estaba distante como antes. Esta vez él ya la esperaba, de pie, con la mirada fija en ella. Sus ojos no mostraban tristeza ni ternura, mostraban urgencia. Isabela corrió hacia él, como si por fin su alma reconociera que ese era el momento. Gabriel tomó sus manos con fuerza. Su tacto era cálido, tan real que por un segundo Isabela olvidó que estaba soñando. «No tengo mucho tiempo», dijo. «Lo que oculté fue para protegerte». Isabela sintió que todo se detenía. Gabriel respiró hondo, como si le costara encontrar las palabras. «Antes de conocerte, cometí errores, personas a las que dañé, promesas que rompí, y alguien no me perdonó». El paisaje alrededor comenzó a oscurecerse, como si el campo también escuchara esa verdad. La noche antes de partir recibí una carta, una amenaza, pero no quise preocuparte, pensé que eran solo palabras vacías. Isabela retrocedió, confundida. «¿Estás diciendo que tu muerte no fue un accidente?». Gabriel bajó la mirada. «No puedo decirlo con certeza, pero desde que crucé al otro lado he sentido esa sombra siguiéndome incluso aquí». «¿Y por qué venir a mí?», preguntó ella temblando. «Porque tú puedes terminar lo que yo dejé abierto, porque confío en ti más que en nadie, y porque mi alma no podrá descansar hasta que la verdad se sepa». La niebla se cerró sobre ellos. Gabriel comenzó a desvanecerse. «Busca en el escritorio, el compartimento secreto. Allí está la carta». Y entonces se fue. Isabela despertó jadeando. Corrió al escritorio antiguo que había pertenecido a Gabriel.
Lo revisó durante horas, hasta que, al fondo de un cajón, encontró una pequeña tabla de madera falsa. La retiró, y allí estaba, un sobre envejecido, con su nombre escrito en tinta negra. Sus manos temblaban al abrirlo. No era solo una carta, era una confesión, una historia enterrada, un nombre. Y en ese momento, Isabela comprendió que su conexión con Gabriel no había terminado. Solo estaba comenzando una nueva etapa, una donde el amor y el misterio se entrelazaban para revelar una verdad que ya no podía permanecer oculta. Y mientras leía cada palabra escrita por él, las lágrimas caían sobre el papel, borrando lentamente los bordes de una historia que aún ardía en su corazón. Isabela cerró la carta con manos temblorosas. No necesitaba más pruebas. Sabía que lo que había sentido en sus sueños no era invención ni consuelo imaginado. Era real. Gabriel, de alguna forma, había cruzado el velo entre los mundos para entregarle una verdad que no podía morir con él. No llevó la carta a la policía, no llamó a nadie. En lugar de eso, la guardó junto a sus poemas, esos que nunca le había mostrado. Sentía que, finalmente, estaban completos, porque cada verso que había escrito sin entender, ahora tenía sentido. Había escrito para él, y tal vez con él. Las visitas en los sueños se hicieron menos frecuentes, pero cuando ocurrían eran tranquilas. Gabriel ya no hablaba, solo estaba, sentado, sonriendo, como si, finalmente, pudiera descansar. Isabela aprendió a vivir con su ausencia, no como un vacío, sino como una presencia suave. En cada silencio, en cada atardecer, en cada página escrita. La verdad no siempre es ruidosa. A veces, solo necesita ser escuchada en voz baja. Y si alguna vez has sentido que alguien te habla desde el otro lado, quizás no estés tan solo como crees. Suscríbete a este canal si quieres seguir escuchando historias que nacen donde termina el olvido.